Bueno, Comparto. buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la defensa oral y pública de la ingeniera Laura de la Fuente, cuyo tema de tesis es un análisis del accionar del Estado y las políticas públicas sobre las estrategias de comercialización de pequeños productores familiares en el cinturón hortícola de Bahía Blanca y su relación con el desarrollo local del territorio. Sus directores son el ingeniero agrónomo Guillermo Hang, y como codirector el ingeniero agrónomo Gustavo Larrañaga. El jurado evaluador presente por videoconferencia son el doctor Roberto Bustos Cara, que es licenciado en Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo, máster en Geografía de la Universidad de Bordeaux en Francia y doctor en Geografía de la misma universidad. Fue profesor titular ordinario de asignatura Geografía Regional Argentina de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. También nos acompaña la doctora Natalia López Castro, que es licenciada en Sociología de esta universidad, es máster en Estudios Sociales Agrarios de la Flaxo y doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigadora adjunta del CONICET y pertenece al Instituto de Economía y Sociedad de la Argentina Contemporánea del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Y también nos acompaña en el jurado el doctor Andrés Barsky, que es licenciado y profesor universitario en Geografía de la UBA, máster en Estudios Sociales Agrarios de la Flaxo y doctor cum laude de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Actualmente es investigador adjunto de CONICET del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, la defensa la va a iniciar en este momento y luego de la defensa se va a realizar una presentación de preguntas, consultas por parte del jurado y el cierre de la defensa. Muchas gracias. Puedes compartir, Laura. Bien, bueno, muchas gracias. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Puedes iniciar. Gracias. Bien, a vos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar. Empieza la etapa de los agradecimientos. Intentaré ser lo más sintética posible. Pero bueno, tengo 53 años y tengo 49 años. Agradezco los 49 años de educación pública, gratuita y de calidad recibida que me permiten estar hoy frente a ustedes defendiendo un segundo posgrado en una universidad pública como la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata. Como bien dijo Fernanda, esta presentación me permitirá acceder al título de doctora en Ciencias Agrarias por la Universidad de La Plata. Agradezco profundamente a mis hijos, que son los motores de todos los días, que me ayudan a avanzar y me mantienen en pie todos los días y me generan desafíos continuamente. Les agradezco a mis directores de tesis, a Guillermo Hang y a Gustavo Larrañaga por haber caminado todos estos años al lado mío y no haberme soltado nunca la mano. Agradezco a mis amigos y mis compañeros y colegas que están detrás de esta pantalla y que, bueno, me hubiera gustado no saber quiénes están porque me puse más nerviosa de lo que pensaba. Y también agradezco de manera particular a los jurados, a Natalia López Castro, a Andrés Barsky y a Roberto Bustos Cara por haberse dedicado a analizar y a leer mi tesis doctoral de manera tan minuciosa que me han permitido trabajar en sugerencias y algunas modificaciones, y agradecida por sus sugerencias que fueron tomadas, algunas en consideración en la presentación y otras consideradas en el documento final de la tesis. Así que, bueno, les agradezco y voy a dar comienzo a la presentación. El título de esta tesis es Ahí Sí. entró Hank. Bueno, Para que te quedes más tranquila. Gracias, sí, ya te vi, ya me quedé tranquila. No te preocupes, levantar.
Eh, el título de la tesis es un análisis del accionar del Estado y las políticas públicas sobre las estrategias. Ahí me están llamando. Es Roberto, a ver, perdón, Roberto, tocaste algo y me están llamando. El título es un análisis del accionar del Estado y las políticas públicas sobre las estrategias de comercialización de los pequeños productores familiares del cinturón hortícola de Bahía Blanca y su relación con el desarrollo local. Laura, no se te escucha. Sí, Laura, te muteaste, me parece. Sí. Creo que tocaste algo y te muteaste. Tú muteaste. Y yo no te puedo desmutear. Estás muteada todavía. Ahí se escucha. Ahora sí, perfecto. Bien. Bien, perdón, disculpen, no sé qué me parece que, bueno. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, este es el título, no lo voy a volver a repetir para no extenderme más. El contenido de esta presentación abarca la introducción, el contexto y planteo del problema, un marco teórico, los objetivos y la hipótesis que se plantearon en este trabajo, la metodología que he empleado y las diferentes técnicas para llevar adelante la investigación, los resultados que se obtuvieron y el análisis y las consideraciones finales. Intentaré ser lo más somera posible en algunos contenidos en particular, como marco teórico, resultados y análisis, que son, digamos, los resultados en realidad más relevantes y más significativos y simbólicos de este trabajo de investigación. El tema central de esta tesis y esta investigación es sobre todo el rol crucial que posee el Estado y las políticas públicas a través de sus instrumentos, de sus diferentes instrumentos, como son los programas, los planes y los proyectos, en el desarrollo local, especialmente en la producción familiar hortícola del periurbano bahiense. Este sector de la producción primaria es fundamental en el abastecimiento de alimentos a la población, de alimentos frescos a la población y a la sociedad de la ciudad de Bahía Blanca. Para ello fue necesario analizar los contextos globales, nacionales y locales respecto a las políticas económicas y sobre todo la situación de producción de los alimentos y la situación de la producción hortícola en particular para esta investigación, en un periodo que abarcó entre 1990 y 2022. La introducción fue un capítulo muy intenso, muy denso dentro de mi investigación, que simplemente voy a mencionar algunos algunos de los temas que se abordaron, que están vinculados a la transformación de los alimentos, a la transformación de los procesos de producción de los alimentos, a las exigencias de los nuevos consumidores, los cambios en los hábitos de consumo y también las transformaciones comerciales con la aparición de los hipermercados, sobre todo vinculado a la producción hortícola y cómo influyó en ello, digamos, en la producción y en los procesos migratorios, que si bien fueron con anterioridad, específicamente en el periurbano bahiense entre el año 70 y 80, con la llegada de las migraciones bolivianas, esta comunidad, la comunidad boliviana en particular, se emplazó en todos los territorios hortícolas y fueron aquellos que transformaron la horticultura de nuestro país. También fue necesario a mi entender, analizar dos periodos políticos de gobierno, uno el inmediato anterior al desarrollo de esta investigación y el otro el actual, digamos, el que estaba presente durante el proceso de desarrollo de la investigación, sobre todo para conocer las políticas públicas que fueron desarrolladas tanto a nivel nacional, provincial como local, vinculadas a la producción hortícola, y de esa manera poder entender el rol que tenía el Estado, la posición que ocupaba
en los diferentes periodos y si, cómo habían influido en sí esas políticas públicas en la generación o no de, perdón, en la resolución a las demandas y a las dificultades que poseían los productores en la actividad. Frente a ese escenario, y sobre todo por el vínculo que he tenido durante todos estos años, habiendo sido parte como agente de desarrollo en el territorio durante muchos años, desde el año 2005, surge esta pregunta de investigación que me llevó a trabajar durante todos estos años en esta tesis. Y la pregunta que me hacía era cuál era el lugar, o cuál es el lugar que ocupa el Estado y las políticas públicas dentro de un determinado contexto en la producción hortícola y cómo su presencia o no, la presencia o no del Estado, influye en el desarrollo local, en las estrategias y en las transformaciones que la población de la agricultura familiar debía desarrollar para poder seguir estando presente en el circuito productivo y económico del periurbano local. Creo que va un poco lento. ¿Ahí cambió? No. No todavía. Bueno. Un poco lento. A ver si me permiten escaparme de la pantalla. Bueno, se colgó. Sí. Mientras les digo que acá se me cortó la luz unos minutos hasta que pude conectarme con el teléfono. Que Sí. espero que no se le acabe la batería o los datos. Bien, gracias, Roberto. Bueno, no me permite avanzar. A ver, permiso, dejo de compartir y vuelvo a probar. Sí, sí. Tampoco te vemos, Laura, así que capaz que estás con poca señal. Puede ser, ¿no me ven? No, pues yo por lo menos no la veo. Acá se cortó la luz, por tanto se me cortó internet, etcétera, etcétera. Claro. No sé, Bien, ahí estamos se ve, cerca de la ¿no? universidad, no sé. Sí, Ahí se ve, ahí se perfecto. ve, ahí se ve. Bien, perdonen los altibajos. Bueno, frente a esta situación, les quería presentar cuál es el territorio en estudio, sintéticamente a través de un mapa que nos muestra los diferentes núcleos hortícolas, los diferentes núcleos productivos, como por sugerencia del doctor Andrés Barsky, para sumar al documento. En este mapa, muy sintéticamente, se pueden observar los diferentes núcleos productivos atravesados, si ven en la línea roja, marca la Ruta Nacional 3 y divide el río Sauce Chico, se divide justamente jurisdiccionalmente en dos partidos, el partido de Bahía Blanca y el partido de Villarino. En este mapa no se alcanza a ver al fondo, también se encontraría el partido de Torkins, que bueno, no se contempla en esta foto. Los principales núcleos productivos están el paraje Sauce Chico, que es uno de los más poblados, donde hay mayor cantidad de familias, el paraje Colonia de la Merced, que forma parte del partido de Villarino. Al fondo se encuentra el paraje de Alférez de San Martín, que corresponde al partido de Bahía Blanca. Y al sur de la Ruta Nacional 3 nos encontramos con un núcleo hortícola denominado Villarino Viejo, y la otra sección más pequeña, que es la sección de Quintas, que hace muchísimos años era donde se encontraba la mayor cantidad de productores hortícolas, está en la localidad de Daniel Cerri. Esta foto del río Sauce Chico, quería hacerles este comentario. Esta foto ilustrativa es una foto que contempla el periodo invernal, así que miren el cauce del río, no siempre está así, porque este río justamente abarca el tramo de la cuenca inferior del Sauce y desemboca sus aguas al estuario de Bahía Blanca. Entonces los productores poseen grandes problemas con el agua para riego al estar en el último tramo del río.
Este territorio en estudio comprende un periurbano, ¿sí? Definido por Barsky como un complejo territorial, debido a que se encuentra justamente entre dos espacios que comprenden el espacio geográfico de la ciudad y el espacio geográfico del campo, y por eso también su complejidad, porque lleva adelante o tiene dentro de en su territorio características que tienen que ver con lo urbano y características que tienen que ver con lo rural. Bossano, otro geógrafo, también hace algunas definiciones respecto al periurbano, lo denomina como zona de interfase o zona de interfase ciudad-campo o zona rururbana, y también, digamos, hace alusión a la complejidad de este territorio. En este lugar se encuentra emplazado el cinturón hortícola con productores de la agricultura familiar. Son aproximadamente entre 20 y 35 familias, mayoritariamente de la comunidad boliviana. La franja etaria es entre 30 y 70 años, su actividad principal es la horticultura y también producen algo de aves de corral y de cerdos. La mayoría son arrendatarios, tienen una superficie entre 1/4 y 5 hectáreas y la mano de obra es exclusivamente familiar. La producción es convencional en su mayoría y el 90% de la producción es a cielo abierto. Algo para recalcar de suma importancia al ser un periurbano, justamente es la distancia que tienen, la proximidad a una ciudad importante como es la ciudad de Bahía Blanca, que se encuentra entre 20 y 30 kilómetros de acuerdo al núcleo hortícola y que le permite establecer las relaciones comerciales, tanto sea con los mercados formales como los no formales. Y también le permite obtener, digamos, e interconectarse o interrelacionarse, perdón, con la Agencia de Extensión Bahía Blanca y con la Universidad Nacional del Sur, en particular con el Departamento de Geografía debido a la actividad, del Departamento de Agronomía debido a la actividad y también con el Departamento de Geografía. En el capítulo 2, simplemente quiero mencionar, porque si no me voy a extender demasiado, pero quiero mencionar específicamente los estudios referidos a las políticas públicas, los diferentes enfoques que me ayudaron a comprender y profundizar sobre el problema planteado en esta investigación. Y autores citados dentro de mi documento, podemos encontrar a Pardo Ramos, que define perspectivas de las políticas públicas centradas en la sociedad, en el Estado o de carácter mixto. El autor Mendios, en concordancia con Pardo Ramos, también plantea dos perspectivas donde la sociedad está en el centro, digamos, del estudio, digamos, de las políticas públicas, y la otra un Estado céntrico donde el Estado está en el centro de digamos, del desarrollo de las políticas públicas. Mendias también incorpora el concepto de neocorporativismo, que nos habla de una sociedad organizada, tiene en cuenta y pone en valor a los sindicatos, a las asociaciones, organizaciones civiles, y el neoinstitucionalismo, otro concepto desarrollado por él, que pone en el centro de análisis a la acción colectiva, ¿sí? La acción y los vínculos fuertes y el peso que tienen las instituciones. Y además, este enfoque o esta mirada reconoce los factores simbólicos y culturales de los actores que se encuentran en el territorio. Otro enfoque súper interesante que aborda la autora Zurbriggen, Cristina Zurbriggen, una autora uruguaya, trabaja sobre el concepto de redes de política pública, y ella dice que en realidad estas redes son las conexiones cercanas que existen entre el Estado, entre las diferentes organizaciones civiles, ya sean organizaciones, instituciones, y el sector privado, que hace que estas redes y estos vínculos que se establecen y los trabajos que desarrollan en conjunto hacen difusos los límites entre el Estado y la sociedad. Ella dice que es una red que funde lo público y lo privado, ¿no? O sea, es imposible casi como separarlos. Ella basa su propuesta teórica en un enfoque anterior de Scharf, que dice que es un enfoque centrado en el institucionalismo, y ese institucionalismo está centrado en los actores, según la teoría de Scharf. También se aborda un enfoque de Whittingham sobre la gobernanza policéntrica. Esta forma de gobernanza justamente es una forma de hacer política no jerárquica, ¿sí? Donde todos se encuentran en el mismo nivel para ejercer la acción.
Es de carácter multidisciplinario, incluye la sociología, la antropología, la ciencia política, entre otras ciencias, y lo contempla justamente más como un proceso que envuelve al Estado, al sector civil y a lo privado. ¿Cuál fue el objetivo general propuesto en esta investigación? Describir y caracterizar las acciones del Estado a través de las políticas públicas que se formularon y se ejecutaron por él sobre los pequeños productores familiares del cinturón hortícola y la relación que tenían con el desarrollo en el territorio. Numerosos objetivos específicos se pensaron y se idearon para poder dar respuesta al objetivo general y sobre todo a la pregunta problema de mi investigación. Fue identificar y describir la acción de las políticas públicas, hayan sido proyectos, programas, instrumentos de carácter nacional, provincial o municipal, que estuvieron presentes en el cinturón hortícola y el compromiso que tenían con la agricultura, perdón, con la horticultura familiar y con el desarrollo del sector o del territorio. Describir y comprender también las redes y los vínculos que se establecían entre los diferentes actores e instituciones del territorio, y relevar y analizar las formas y la gestión de ventas de productos hortícolas por parte de los productores vinculados al área, describir la trayectoria socioproductiva que han transitado esos pequeños productores hortícolas desde la conformación de los grupos asociativos, con una mirada de cómo se fue desarrollando la acción, ¿no? Indagar sobre las lógicas de comercialización de los mercados concentradores de frutas y verduras e hipermercados, y describir el funcionamiento de la cooperativa tradicional de horticultores de Bahía Blanca. En esta investigación propuse dos hipótesis. Una hipótesis vinculada a que las políticas públicas que se formularon y se ejecutaron por el Estado en los diferentes estamentos, pero en especial o en particular el Estado municipal en la ciudad de Bahía Blanca, estuvieron orientadas esas políticas a abordar problemas técnico-productivas, y me arriesgo a decir más técnicas, sobre todo de asesoramiento técnico de los productores hortícolas, sin incorporar aspectos que comprendían integralmente otros componentes y que hacían, digamos, que eran de relevancia para pensar en el desarrollo local del territorio. Y una hipótesis 2, donde digo que una política pública nacional, ¿sí? Con un programa territorial como es Cambio Rural, ha sido quien ha acompañado desde sus orígenes a los pequeños productores hortícolas con una mirada justamente holística, territorial, abordando problemáticas profundas, pero en esta investigación particularmente aquellas problemáticas vinculadas a la búsqueda de alternativas de comercialización para los productores más pequeños del periurbano. La metodología que se implementó, bueno, en primer lugar fue un trabajo de campo que se realizó entre el año 2016 y 2022, con discontinuidad por la pandemia. Las unidades de análisis que se trabajaron fueron los actores públicos y privados que estaban vinculados a la actividad hortícola y comercial, los pequeños agricultores familiares, los mercados concentradores de hortalizas localizados en el área urbana de la ciudad, los mercados no formales, es decir, los circuitos cortos de comercialización, donde desarrollaban su actividad comercial, y los movimientos sociales. Los movimientos sociales aparecieron en una etapa avanzada del desarrollo de mi tesis, allá por el año 2018, pero resultó de suma importancia incorporarlos en el estudio debido a su inserción territorial en el periurbano. Las técnicas que fueron empleadas fueron varias entrevistas, bueno, la metodología obviamente cualitativa, con entrevistas estructuradas, semiestructuradas, en profundidad, a los diferentes actores que les mencioné en las unidades de análisis consideradas. La observación directa y participante, que esto me atrevo a decir como que fue una de las mayores fortalezas que sentí que tenía esta investigación, debido a que esta observación tenía que ver justamente con la acción, con mi presencia en el territorio, con mi participación como agente de desarrollo y en diferentes momentos y en diferentes periodos de la transformación que fue ocurriendo en el espacio productivo hortícola, que me permitieron recabar en todos estos años información, el hecho de trabajar codo a codo con técnicos, con los productores y participar en diferentes espacios que permitieron el desarrollo,
que van a ver más adelante, digamos, los logros que se fueron desarrollando, que fueron produciéndose en el cinturón, digamos, siempre lo consideré una riqueza y sentí la necesidad de que estuviera presente como parte importante de todo lo trabajado y todo lo desarrollado durante tantos años. El mapeo de actores, que es un sociograma del territorio, digamos, y detallado en el documento teórico, donde se elaboró una matriz con todos los actores que existen en el territorio y la mirada desde los productores hortícolas, ¿sí? Considerado desde el eje central que son los productores, ¿sí? Y todos los actores que se involucraban de acuerdo a lo recabado, digamos, en las entrevistas y en las reuniones con ellos, que consideraban que debían estar en ese territorio. Y luego, a través de la matriz, de la elaboración de esa matriz, se presentó un mapeo de actores o un sociograma que luego se los voy a mostrar en los resultados de la investigación. Bueno, la información se analizó a través de triangulación de datos. El capítulo 4 y el capítulo 5, en realidad, me animo a agruparlos en esta explicación porque en realidad forman parte del nudo del desarrollo de la tesis, donde existe un desarrollo descriptivo de todas las políticas públicas instrumentadas para acompañar a la producción hortícola en la ciudad, ya hayan sido de carácter nacional, provincial o local. Y también en el capítulo 5 se hace una descripción detallada y profunda de los mercados formales y no formales que, digamos, donde comercializan los productores en la ciudad de Bahía Blanca. Por lo tanto, aquí simplemente hago una reseña sintética de los distintos programas, de los instrumentos, digamos, diferentes, de políticas públicas que se implementaron, dando respuesta también a los objetivos específicos planteados y a las hipótesis que propuse dentro de esta investigación. Uno de los programas de carácter local, ¿sí? Un programa de política pública municipal, es el programa de promoción y desarrollo del cinturón hortícola de Bahía Blanca, que es un programa que brinda asesoramiento técnico digamos, en su mayoría, digamos, es su función principal. Nació en el año 95 y aún sigue vigente. Dentro de este programa de promoción, en el año 2001, a través del programa social agropecuario y por compra a través de un subsidio de maquinaria agrícola, se establece un convenio junto con la delegación municipal de la localidad de Cerri y se crea un programa de apoyo mecanizado, que es un programa de uso compartido de maquinaria. Esto nació en el 2001 a través de un subsidio de Proinder y finalizó en el año 2008. El Programa Nacional de Reconversión Productiva, Cambio Rural, con una trayectoria en el periurbano desde el año 2014, ininterrumpida hasta el año pasado, que ustedes ya saben que fueron una de las políticas públicas que se dieron de baja, al igual que el programa Pro Huerta. La Mesa Interinstitucional Hortícola, propuesta desde el Honorable Consejo Deliberante, que dio origen a un programa piloto de desarrollo sostenible en el año 2015 por la aprobación de una ordenanza, pero bueno, nunca se llegó a implementar el programa y dentro de ese programa se intentó, digamos, que sea un programa paraguas e incluyera dentro de ese programa piloto al programa de promoción y desarrollo del cinturón hortícola. También se hizo una descripción detallada, como les mencioné hoy, de los movimientos sociales vinculados a la agricultura familiar. Si bien no son un instrumento de política pública, sí son movimientos sociales y también políticos que estuvieron vinculados, como son la Unión Trabajadores de la Tierra, el Frente Evita, la Federación Nacional Campesina, que aparecieron en el territorio en el 2018 y que a través de su presencia y su inserción en el territorio del periurbano hortícola, llegaron y a través de ellos los productores pudieron adquirir ciertos tipos de subsidios y también a través de uno de los movimientos podían tomar, digamos, podían ser beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Bueno, el capítulo 5, como bien les mencioné, tenemos a los mercados de comercialización hortícola,
tanto los mercados formales como los no formales. Y dentro de los formales tenemos en la ciudad de Bahía Blanca la Cooperativa de Horticultores de Bahía Blanca, denominado Consorcio Mercado de Abasto, y el Mercado Aguado Frutihortícola y Anexos. El Mercado Aguado Frutihortícola y Anexos es está específicamente compuesto por intermediarios en los puestos, ¿sí? de muchísimos lugares del país. No hay productores, en su mayoría son todos intermediarios, puesteros, comercializadores. Y la Cooperativa de Horticultores de Bahía Blanca existe una mistura, hay productores más grandes, hortícolas que tienen su puesto propio, y también hay productores más pequeños y también hay puesteros que simplemente son intermediarios que traen frutas y verduras de diferentes lugares de Argentina. Y los mercados no formales, tenemos a la feria local, los bolsones de verdura de la agricultura familiar, las ventas directas en predio, las compras públicas y los combos de verdura y otras producciones de la agricultura familiar, que en la próxima diapositiva me detengo a darles algunas características muy pequeñas de cada una de esas formas de comercialización. Dentro de la feria local, como circuito corto, las características principales es, bueno, un puesto grupal, de un puesto justamente del grupo de cambio rural, Prosauchi, que fue el primer grupo de productores que se formó con el Programa Nacional de Cambio Rural. Ellos ferian en un lugar estratégico de la ciudad fijo, en el pulmón verde de la ciudad, el Parque de Mayo, uno de los parques más grandes de la ciudad. Allí comercializan con un puesto de verdura fresca con numerosos emprendedores que se los denomina emprendedores del lago, que es un corredor alrededor del lago artificial que se encuentra en el parque, donde se encuentran de todo tipo de feriantes. También tenemos los bolsones de verdura que se comercializan en diferentes nodos. Esta bolsa se arma según la verdura que poseen los productores en esa semana, es decir, la disponibilidad que tienen, y los consumidores retiraban en 2 o 3 nodos diferentes durante el proceso de estudio de mi tesis. Después todo esto creció abismalmente, ¿no? La venta en predios, existieron experiencias donde el consumidor se acercaba a la quinta de algunos de los productores y podían elegir su propia verdura según la disponibilidad y hasta podían cosechar lo que ellos querían comprar. Otra forma de comercializar fue a través de las compras públicas, y estas experiencias, tuvimos experiencias de venta de verdura directa del productor al comedor universitario de la Universidad del Sur y al Centro de Estudiantes de Agronomía, en los que se elaboraban los menús para los estudiantes, con producción local. Y el bolsón de la agricultura familiar, que así como lo dice el nombre de la agricultura familiar, es un bolsón variado que ofrece diferentes productos como verduras, huevos, pescados, miel, dulces, todos de la producción familiar, todos conformados a través de grupos en su momento de cambio rural. Otros grupos fueron formados y acompañados por ProHuerta. Las ventas se realizan por formulario online y se hace entrega en los diferentes nodos y también en el mercado barrial, que ya les contaré más adelante. Bueno, estas son algunas imágenes ilustrativas bueno, en el margen superior izquierdo podemos ver el puesto de Prosauchi en los comienzos de comercialización, digamos, de feriar en el parque. Algunas imágenes que muestran el mercado el mercado de aguado, ¿sí? De intermediarios. En la imagen central, que se ve una góndola con verduras de hoja, es el puesto que estaba en el mercado del puerto, en el puerto de Ingeniero White. Y después acá hay una imagen en una feria de las destrezas criollas del Departamento de Agronomía, donde está el grupo de mujeres productoras de dulce comercializando diferentes productos de sus compañeros de la agricultura familiar. Y en esta imagen quería mostrarles simplemente cómo se ve a través de las redes, cómo ellos publicitan sus ventas con diferentes bolsones, bolsón familiar, de campo, clásico y ensalada, y cuáles son los puntos de entrega, ¿sí? O los nodos de entrega de estas producciones. Bueno, vamos llegando a los resultados que se fueron obteniendo de todo este proceso, de todo este trabajo de tantos años y de tanto, digamos, por supuesto que personal y también de un trabajo en equipo increíble, que bueno, que nos permitió obtener resultados
importantes y relevantes con respecto, por ejemplo, al mapeo de actores, una de las metodologías que se emplearon, que se utilizó la metodología del enfoque de Pozo Solís, que desarrollado a través de Tapela, que como les mencionaba hoy, se realizaba una matriz donde se veían los actores que se encontraban en el territorio, y allí, en esa matriz, uno podía ver cuáles eran los vínculos que existían entre los actores y los productores hortícolas, el grado de influencia, el poder que tenían en el territorio, y el nivel de vínculo, si era fuerte o si era débil con respecto a la interacción con los productores hortícolas. Se muestran a través de ese mapa los aspectos, bueno, como les decía, asociativos y los vinculares, digamos, de los productores con las diferentes instituciones del Estado, las organizaciones sociales, los movimientos, los consumidores locales y las relaciones más predominantes. Permite también, como resultado, poder visualizar con qué actores es preciso fortalecer las relaciones, quiénes pueden oponerse, digamos, a algunas acciones o al desarrollo del territorio hortícola, y con cuáles actores que hasta el momento no han desarrollado vínculos o que tienen un vínculo muy débil, sería necesario mejorarlo y poder trabajar colectivamente. Laura, estás muteada. Sí. Ahí. Bien. En esta imagen podemos ver el mapa de actores como resultado también de esa matriz que se encuentra desarrollada ampliamente en el documento. Y acá lo que muestra, y lo voy a tratar de hacer lo más resumido posible, en el centro de importancia, por supuesto, los productores hortícolas. El anillo azul que rodea a los productores corresponde a los actores que se encuentran más cercanos a los productores, y el anillo celeste son los actores más distantes, y después el municipio y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en un nivel más externo, con un vínculo absolutamente débil o casi inexistente desde la mirada de los productores hortícolas. También podemos observar con las flechas más gruesas de color blanco el vínculo más fuerte que tiene el productor, que es con el INTA y con los consumidores y con la Feria del Lago, su primer lugar donde empezaron a hacer la comercialización directa. Después un vínculo medio con la Universidad del Sur, con la delegación municipal, y un vínculo más débil con el Ministerio de Asuntos Agrarios, con SENASA, y también podemos ver con las flechas amarillas las relaciones que existen entre los actores o la interrelación. Algunos, pido disculpas, en el documento están bien, pero acá algunas líneas se corrieron en la imagen en el momento de pegarla. Bueno, este es el resultado del mapeo o el sociograma del territorio respecto a cómo los productores hortícolas se vinculan o tienen las relaciones con los diferentes actores del territorio. Otros resultados fueron obtenidos a través del camino recorrido juntos, y acá nuevamente, digamos, teniendo mi participación como agente de desarrollo junto a los técnicos y a los productores y a las familias, les puedo mostrar algunos de los resultados que se han tenido en todos estos años, y es sobre todo el fortalecimiento de los vínculos que se establecieron entre los productores, la familia y los técnicos, gracias a un trabajo colectivo sostenido y con una proyección a mediano y largo plazo, el desarrollo de estrategias de comercialización directa para los productores dentro de distintos programas estatales. También se identificó como principal problema la apropiación desigual del valor del trabajo debido a la intermediación en la cadena comercial casi histórica, y por eso un trabajo tan arduo y de tanto desarrollo de estrategias de comercialización directa. Bueno, estas nuevas formas de intercambio, que no solamente tenían que ver con un intercambio comercial o de venta, sino en la mayor cercanía a la relación con el consumidor, al vínculo, a escuchar, el consumidor pudiera conocer de dónde viene la producción, qué cosas atraviesa esa producción hortícola, cuál es la historia que está a través de ese alimento, y la autonomía de los productores también para fijar los precios de sus productos. Los programas Cambio Rural, ProHuerta y el Departamento de Agronomía, en especial algunas cátedras,
contribuyeron a visibilizar y fortalecer a la agricultura familiar del periurbano. Se visibilizó o se visibiliza el rol central que tiene la mujer en la economía familiar y también en la comercialización directa. Es ella quien tiene la relación directa, quien está frente a los puestos, en su mayoría en los puestos de comercialización, en las ferias, son las mujeres las que llevan adelante la comercialización y sus maridos y su familia, sobre todo en el trabajo en la huerta, en la cosecha de la producción, para poder después llevarlos a los puntos de venta. El trabajo colectivo sostiene sobre todo las áreas productivas periurbanas y asegura la oferta local de alimentos frescos. También las reuniones grupales y aquellos encuentros con los productores, las entrevistas y infinidad de encuentros y reuniones formales e informales a través de diferentes etapas y momentos como profesional, como agente de desarrollo, me ha permitido poder comprender y poder entender por qué ellos decidían lo que decidían, cuáles eran los modos de comercializar más acorde a sus necesidades y las preferencias que ellos planteaban, y a partir de allí, de la escucha activa de un equipo de los que estábamos trabajando allí, realizar los ajustes y las modificaciones en los sistemas de ventas, en los sistemas de comercialización, en los sistemas de traslado, en la gestión. Esos nuevos espacios de comercialización construidos permiten pensar y ver estos procesos justamente como redes de institucionalidad. Los pequeños productores se interrelacionan por interés específico, buscan soluciones a los problemas públicos, proponen ideas a los técnicos y a los agentes, y de ese modo se van generando las conexiones y se va haciendo cada vez más difuso el límite o los límites entre el Estado y la sociedad, tal cual planteaba Zurbriggen en su enfoque de red de políticas públicas. Las políticas públicas consideramos que nacen sí o sí de la interacción entre los actores públicos y privados, y se asume que el Estado no es un actor totalmente determinante en el proceso, pero sí en la generación de las políticas públicas, porque son ellos quienes tienen los recursos para poder, o deberían tenerlos, para poder generar o para poder desarrollar políticas públicas. Existen diferencias significativas en la rentabilidad que obtienen de sus productos, ya sea si son vendidos a través del mercado concentrador o mediante la venta directa a los consumidores. Como les mencionaba, la venta directa lo que permitió es la autogestión y poder tomar la decisión, los propios productores, del precio de venta de sus productos. También se consolidaron espacios de comercialización y también resulta importante o interesante mostrarles cuál fue la trayectoria socioproductiva durante este periodo entre el 2015 y 2022. Se incorporaron nuevos grupos de cambio rural. En el año 2020, y en particular quería comentarles uno de estos resultados, es que en el momento de la pandemia mundial del COVID-19, los productores hacían sus entregas a comedores y a merenderos y familias a través de alguna organización social en carácter de donación a los barrios más carenciados de la ciudad. Y esta opción, que en realidad lo pudieron hacer al ser, digamos, esenciales en el momento de la pandemia, les permitió también, al finalizar la pandemia, sumar ventas de un estilo más comunitario, a través de las sociedades de fomento, a través de grupos de consumidores que realizaban las compras en conjunto, y las sociedades de fomento se transformaron también en nodos de comercialización o puntos de entrega de los productos. En el año 2021 se crea el mercado del puerto, o el mercado de la agricultura familiar, en sus principios se lo denominó así, con diferentes puestos de ventas de alimentos de origen y producción local, y fue impulsado por el consorcio de puerto, que es de gestión público-privada. Esto generó un aporte al desarrollo local, al igual que las acciones en conjunto entre el consorcio, el INTA, la universidad y los pequeños productores familiares, que permitió generar justamente nuevamente las redes de política pública. También lo podemos ver como un enfoque neoinstitucionalista que planteaba Pardo Ramos en esto de la importancia y el lugar protagónico y hegemónico que toman las instituciones. ¿Por qué decimos que aportó al desarrollo local? Porque incluyó a la comunidad de Ingeniero White, que es una comunidad, un barrio que rodea al puerto de Ingeniero White, así como La Boca en Buenos Aires. Incorpora a esta comunidad,
a este mercado trabajadores de la comunidad en la logística del mercado, tanto en la limpieza, en el mantenimiento, como también se incorporan feriantes, tanto artesanos, panificadores como elaboradores de conserva, al tener una posibilidad de cercanía a un mercado y poder ofrecer sus productos donde antes no eran visibilizados. Entonces, desde ese lugar, desde la gestión público-privada, también hubo un aporte al desarrollo local. Bueno, esto a modo de ilustración, y no me voy a detener porque me estoy yendo mucho de tiempo, podemos ver la trayectoria socioproductiva que se desarrolla desde el año 2014 hasta el año 2022 inclusive. Bueno, en el 2014, cuando nace el primer grupo de cambio rural, con continuidad hasta el año pasado, Prosauchi, que es el grupo de productores del Sauce Chico, nace en la mesa interinstitucional entre UNS, INTA y el programa hortícola municipal. En el 2015 comienzan a feriar en el parque. En el 2018 aparecen los nuevos circuitos de comercialización, las nuevas formas de venta directa. En el 2020 aparece esta agricultura familiar solidaria con el aporte de bolsones solidarios. En el 2021 aparece el nuevo mercado en el galpón del puerto de la agricultura familiar, y en el 2022 se consolidan estos grupos de cambio rural en un proceso de institucionalización del grupo y en la transformación o en la creación de una cooperativa denominada Cooperativa de Productores del Sauce Chico, Prosauchi. Bueno, y aquí en esta gráfica, en esta ilustración, por sugerencia de uno de los evaluadores, de Roberto Bustos, presento esta red de comercialización directa, más que compleja, que no me voy a detener ahora, pero no podía dejarlo pasar porque fue un trabajo que realizamos en equipo, con un equipo de acá del Departamento de Agronomía, de docentes e investigadores, en un proyecto de investigación junto a un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, y que terminamos a través de un mapeo de actores, haciendo un mapeo, una red de la comercialización específicamente. Se pueden ver los diferentes puntos de comercialización, las cooperativas que participan, las instituciones públicas que acompañan, las familias productoras que comercializan tanto en los mercados concentradores como los no concentradores, los grupos de cambio rural, los movimientos políticos y sociales que aparecen en el año 2018, las asociaciones voluntarias y los municipios. A esto, casi que no es complejo, le incorporo este dato que está en este cuadradito en violeta, que no tiene que ver ya con el estudio de la tesis, se cae en el tiempo y en el periodo trabajado por la tesis, pero es la comercialización en la actualidad, en este momento, con la cooperativa obrera de Bahía Blanca, de las sucursales de Bahía Blanca, y con el Departamento de Agronomía como un nuevo nodo de comercialización de los productos hortícolas. Bueno, y llegando a las instancias finales, algunas reflexiones sobre este camino recorrido y que pongo en consideración a todos los presentes. Explico muy sencillamente, están agrupadas las consideraciones o las conclusiones, están agrupadas en respuesta a la hipótesis 1 y en respuesta a la hipótesis 2, en los cuales verifico, doy como verificadas ambas hipótesis. Las conclusiones a las que se ha llegado es que el Estado municipal ha mostrado disposición al diálogo, pero no ha respondido con políticas concretas, tanto sean las demandas productivas y comerciales como otro tipo de demandas. Existe falta de claridad y de capacidad para utilizar instrumentos de política pública nacional o provincial que podrían haber beneficiado a la horticultura local. Es decir, han habido programas provinciales que tal vez, si se hubieran captado desde el municipio, podrían haber llegado al territorio hortícola y se podrían haber trabajado con los equipos que estaban vigentes o que estábamos presentes en ese territorio. Se observa un Estado que escucha pero que no actúa, evidenciando una débil capacidad de agencia estatal e institucional del municipio. Y acá me refiero a la capacidad de agencia estatal, que bien lo define Nogueira, también que forma parte de los enfoques teóricos. La capacidad de agencia estatal no solo se refiere a su capacidad de agencia desde la administración pública, sino también la incumbencia que tiene como Estado de vincularse, de interactuar y de generar relaciones y acciones concretas de trabajo y de políticas con el resto de la sociedad. En este caso,
con un sector productivo tan cercano a la ciudad y con todos los actores que compartimos y que trabajamos en ese territorio. Entonces, por eso me refiero a una débil capacidad en la agencia estatal. La relación del municipio con los pequeños productores es débil, bueno, e inestable y compromete la continuidad de políticas en el tiempo. Y durante los dos gobiernos que he analizado en manera profunda en el documento, que fueron los dos de diferente, digamos, fueron de diferente orientación política, no se implementaron políticas públicas específicas, ni para las producciones hortícolas, ni para la producción porcina o apícola, que son las producciones locales que están circundantes a la ciudad de Bahía Blanca. El programa de apoyo y promoción y desarrollo del cinturón hortícola, que estaba vigente desde el 1995, es insuficiente. Siempre estuvo al mando, digamos, o como visible, cara visible, solamente un técnico con características de asesoramiento técnico y con una escasa mirada integral del desarrollo local. El programa Cambio Rural, desde el año 2014 hasta el año 2022 inclusive, ha logrado transformaciones relevantes, mejoras en el acceso al agua de riego, diferentes estrategias de comercialización directa, se han mejorado las capacidades de autogestión y se han hecho grandes aportes para la mejora y la calidad de vida de los productores. Las políticas públicas se evidencian como fundamentales para promover la transformación socioproductiva, especialmente cuando se trabaja de manera colectiva. El trabajo en red entre las instituciones públicas, las privadas, los técnicos y los productores permite abordar realmente los problemas del territorio con una visión holística, integral, completa, y permite así obtener mejores resultados a mediano y largo plazo. La articulación sostenida entre los actores permitió la creación de una cooperativa de productores, fortaleciendo la autogestión y la organización colectiva, y sumo a esto la generación y la creación de un mercado barrial denominado Rincón de Productores, ¿sí?, en el cual lleva adelante la cooperativa, esta que se creó en el año 2022, y que concentra a todas las producciones de la agricultura familiar. Bueno, mucho ha sido el trabajo y el camino recorrido, no sola, sino acompañada con muchos técnicos, con muchos compañeros y con muchos amigos que se fueron sumando a mi vida personal y a mi vida laboral. Y hay muchas propuestas más de seguir trabajando para seguir investigando y aportando a este territorio, y algunos de los temas que están pendientes, otros que se están empezando a dar los primeros pasos, tienen que ver con el comportamiento de consumo, es decir, con el estudio de los consumidores. No existen todavía trabajos vinculados a cómo se organizan los consumidores, cuáles son las formas de organizarse, cuáles son las exigencias como consumidores, por qué eligen la producción local, por qué eligen la comercialización directa para comprar, para obtener sus productos. Y bueno, ese es un análisis o un punto de investigación para comenzar a hacer. También otro de los temas interesantes es el recupero de alimentos, y con ello se empezaron a dar los primeros pasos. Estamos hace muy poquito tiempo, con amigos y colegas que están del otro lado de la pantalla, hemos ganado un proyecto de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia con un equipo interdisciplinario entre investigadores de allá y acá, para trabajar junto con la organización civil Nutrirnos Más de Bahía Blanca, que estamos trabajando en el recupero de alimentos, de verduras, de los mercados concentradores de la ciudad, y con ese recupero se arman y se acondicionan cajones de frutas y verduras variadas para entregar a los comedores y las ollas populares de la ciudad. Y un pasito más, ese proyecto de investigación con la Universidad Politécnica de Valencia nos va a permitir, junto a la Asociación Civil Nutrirnos Más, crear, estamos en plena construcción, están los chicos de la organización civil, una sala para deshidratar frutas y verduras y comercializar y entregar, sobre todo a los comedores y a las ollas populares, alimentos deshidratados para mejorar las dietas nutricionales de los niños y sus familias, y también pensando en una sopa país o en un producto así parecido al que se comercializa en la Universidad de La Plata. También estudios sobre el rol de las mujeres en el medio rural, su participación
y la importancia que tienen dentro, esferas hacia adentro, esferas privadas hacia adentro, hacia su comunidad y hacia afuera, en el sector productivo hortícola. Existen unas primeras líneas de trabajo con una amiga y colega donde hemos empezado a hacer algunos talleres con mujeres rurales del partido de Villarino y algunas del partido de Bahía Blanca, y también incorporar en la formación profesional el tema de las políticas públicas, que en una asignatura de grado, de la cual soy profesora responsable, una asignatura optativa que se denomina Desarrollo Rural, se incorporó al programa de la asignatura el tema de políticas públicas y la importancia que tiene la participación del ingeniero agrónomo en la decisión de estas políticas. Bueno, nada más, muchas gracias. Quedo abierta a las preguntas. Esta es una imagen que, bueno, muestra un poquito el camino recorrido desde la conformación del primer grupo de cambio rural, las formas de comercialización directa, la participación con estudiantes en el armado de un invernáculo hace muchos años, las reuniones de conformación de la cooperativa hortícola, en la cual, bueno, yo ya ahí no estaba más en la parte de la investigación, pero tengo mis compañeros y amigos que están detrás de la pantalla que estuvieron acompañando todos estos procesos. Y bueno, nada, decirles que se piensa, se construye y se transforma en red. Y si me permiten, antes de escuchar las preguntas y sugerencias y ponerme a disposición, quería compartir con ustedes un pequeño escrito de mi autoría que resume un poquito este trabajo recorrido y la posibilidad de haber hecho esta investigación tiene que ver un poco con estas palabras que están en este párrafo. Hacía falta entrar sigilosa, en silencio, al micromundo de los agricultores, cuando decidí quitarme los zapatos y entrar descalza, habitar su espacio, observarlo. Sentí que tenía más para aprender que para enseñar. La escucha activa se volvió el arma más poderosa para intentar juntos transformar su realidad. Sus voces, miradas profundas, sus cuerpos, cicatrices y su piel gastada por el sol y la tierra que erosiona y agudiza sus expresiones, piden a gritos un lugar de reconocimiento en el espacio rural. Muchas gracias. Hermosa frase, Laura, te felicito. Y bueno, un aplauso. Bueno, Laura, fíjate si podemos verte, porque por lo menos yo no la puedo ver. No sé si el jurado puede verte. No. Ahora sí, muy bien. Bueno, ahora es el momento del jurado, ¿sí? Doctor Bustos Cara, ¿quiere empezar usted con alguna pregunta, consulta, sugerencia, comentario? Bueno, por supuesto. A ver, siempre luego quedarán la posibilidad de intervenir 2 veces, seguramente, por ser primero en la intervención. Lo que quiero, en primer lugar, es felicitar a Laura, a quien conozco desde hace tiempo, en realidad, en este tipo de proyección sobre el trabajo rural local, sobre la agricultura familiar y la intervención, ¿no? De alguna forma la intervención. Y por supuesto me gustaron mucho las últimas palabras porque esta perspectiva de aprender de aquellos a los que originalmente uno tiene que enseñar o pretende enseñar es un buen avance en la comprensión de cómo se construye conocimiento conjunto y sobre todo cómo se construye política en conjunto, política de desarrollo. Yo creo que es un testimonio la tesis, es un testimonio de un proceso que nos ha tocado de alguna forma vivir, en el contraste de políticas públicas desde el Estado. También es interesante la perspectiva, por supuesto, teórica que permite avanzar sobre estos procesos de organización y sobre todo la definición quizás de política pública o de lo público, que habilita a una legítima intervención desde la acción colectiva, si uno quiere, ¿no? ¿Quién define la política pública y cómo se construye la política pública? Porque estamos muy habituados a la política pública desde el Estado y a la capacidad de agencia del Estado, y resulta que
cuando uno empieza a trabajar con las organizaciones, etcétera, y esas organizaciones avanzan en su propia estructuración, hay una definición nueva de política de lo público y que está en cada una de esas organizaciones y el entrelazamiento de esas organizaciones. Es decir, creo que es un cambio de estrategia. Por ahí la palabra gobernanza termina haciéndonos dar cuenta de esa construcción de políticas públicas desde la construcción propia de cada una de las organizaciones, no la espera del Estado siempre. Más allá el trauma que ocasiona la partida del Estado en esa contrastación que hace la tesis entre una política explícita en torno a la agricultura familiar y la desaparición, ¿no? Incluso más reciente, de esas políticas como cambio rural, ¿no? O los programas sociales agropecuarios, etcétera, es extremadamente fuerte, pero nos deja ese aprendizaje que hay que aprender a hacer, no hacer política, sino hacer la política de la organización en donde uno está. Rescato todo ese tipo de cosas. Conozco la situación de Bahía Blanca también en cuanto a los actores principales y creo que se creció mucho, ¿no? En principio eran realmente pocos aquellos que estaban organizados y poca su influencia cuando uno lo ve desde el punto de vista de la comercialización o del consumo, ¿no? Eran muy pocos, todavía siguen siendo pocos, poca la representación que tienen frente al consumo. Lo estoy viendo ahora desde el punto de vista como consumidor. Seguimos comprando una gran cantidad de productos que vienen de un origen, que vienen vienen del conurbano, en Buenos Aires, en La Plata, vienen de Mar del Plata, vienen de muchos otros lugares, con escaso control muchas veces en lo sanitario, etcétera, ¿no? Es decir, este problema sigue vigente, pero este esfuerzo lo ha puesto bien de manifiesto. Creo que hemos todos aprendido, ¿no? Y bueno, si bien no se refirió mucho ahora, la pandemia tuvo mucho que ver también en esta comprensión de estos procesos, ¿no? Cuando, digamos, quedó bien ese contraste entre lo productivo producido localmente y aquello que venía de afuera, desde muchos puntos de vista, ¿no? Así que yo quiero felicitar, cuando le sugerí poner todo esto organizado en un esquema, no era para perturbar, sino porque efectivamente uno cuando empieza a hacer esquemas, y a mí me gusta bastante hacer esos esquemas, empieza a ver que esas redes, y bien por el uso teórico de las redes de políticas públicas, son las que en el fondo pueden definir, y es ahí donde uno tiene que trabajar más. También por ahí conocemos a los actores, ¿no? Hay un actora local, yo la llamo Sandra Verdura, pero bueno, que nos enseñó mucho de la producción y del uso de la nueva tecnología para generar la venta, para generar el aprendizaje, la enseñanza, ¿no? Con ese grupo Shalom, o como llaman, y que nos ha instruido de los tiempos de la agricultura familiar, cuándo ir a comprar, cuándo ir a la feria local, el Parque Boronat para mí, para los que conocen, y ir a esperar y comprar los plantines, etcétera, que corresponden. Fue un aprendizaje largo. Entonces, yo creo que la tesis refleja todos estos procesos que nos han tocado, que nos siguen tocando y nos marca unas ganas de seguir trabajando en eso. Lo único que yo había observado es que el dimensionamiento de esto, sin tener en cuenta de dónde viene la producción hortícola en general que consumimos, nos dejaba un pequeño interrogante, ¿no? Porque claro, uno se entusiasma con los procesos en los cuales interviene,
y entonces los dimensiona más allá del impacto real. Yo creo que en este caso se ha crecido, no es una crítica, quiero decir, me faltó ese dato de ver el porcentaje que correspondía al total de lo consumido en Bahía Blanca y que venía de otros ambientes, ¿no? Por eso, pero bueno, son observaciones que incluso las hemos charlado y que no desmerecen, por supuesto, para nada el valor testimonial que tiene la tesis y de avance en el conocimiento. A mí me ha aportado mucho tener que leerla. Lo hubiera leído aunque no tuviera que leerla por ser jurado. Así que yo termino ahí, quizás la discusión obliga a intervenir nuevamente, pero gracias, María Laura, por tus aportes. Gracias Bueno. a vos, Roberto, por tus palabras. Muchas gracias, Roberto. Bueno, doctora López Castro, ¿quiere hacer usted alguna pregunta, consulta, sugerencia? Sí, bueno, sí, como Hola. bueno, antes que nada, reitero, como dijo Roberto, las felicitaciones a Laura por el trabajo, porque llegar a esta instancia siempre es un logro, es un proceso largo, trabajoso, pero bueno, también se vislumbra tanto en la tesis, en el texto, como en la presentación, digamos, la carga de compromiso y de amorosidad con que se abordó no solamente este trabajo de investigación, sino el trabajo en general con las y los productores y con el resto de los técnicos y actores territoriales. Me parece que la tesis aborda dos nudos problemáticos muy importantes. Uno es el de las políticas públicas, que además en este contexto particular resultan aspectos muy impugnados, aspectos que tal vez se consideraban prácticamente parte de la lógica habitual de cómo pensar el funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento del Estado, y ya en este contexto están puestos muy en cuestión. Entonces, bueno, me parece que poner en relieve y recalcar la relevancia del Estado como actor central para el desarrollo de los territorios es un valor en sí mismo. Y el otro nudo problemático fundamental que aborda es la cuestión alimentaria. Que a pesar de la relevancia que tiene el agro en la economía y en la vida social y cultural argentina, es un gran ausente en digamos, el acceso al alimento, de la forma en que se producen y se comercializan los alimentos, es una gran deuda, una gran vacancia en el debate público en Argentina, y eso me parece que le da un plus a la tesis, porque introduce, digamos, desde su perspectiva, este debate que digo es crucial, y que nos debemos también en términos de pensar los territorios, en particular además, digamos, hace un aporte a pensar y a conocer el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que, digamos, aún cuando habemos de a poco cada vez más personas trabajando sobre la zona, es un territorio que está mucho menos explorado académicamente que el resto de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que en ese sentido también hace un aporte, y además pone el foco en la producción hortícola, o sea, porque muchas veces se piensa el sur de la provincia y se piensa, bueno, o en la producción de cebolla o en la producción agrícola-ganadera, y un poco se desdibuja la provisión de alimentos frescos y de la existencia de un cordón hortícola también, ¿sí?, que no tiene las características que tiene el cordón hortícola de La Plata o de Buenos Aires, pero que tiene su especificidad, tiene su relevancia y tiene sus desafíos particulares que tienen que ver también con las condiciones agroecológicas y con las posibilidades que brinda el territorio. Una cuestión que me parece que muy, muy destacable también es y me parece que se vio eso en la presentación, es
incorporación y la articulación, que no es tan habitual, entre los elementos conceptuales y la presentación de los resultados y las conclusiones. Es algo que generalmente hacemos como por grandes separados. Por un lado hacemos el marco teórico y por otro lado todo el resto. Bueno, acá se logró una mayor articulación y eso me parece que en la presentación está muy bien resuelto. Un punto también me parece fuerte de la tesis es esta construcción de mapas de actores, que además ahora se complementa con la red de comercialización, y me parece que eso es como un elemento fundamental para poder entender el funcionamiento, la dinámica socioproductiva del territorio y cómo se articula el Estado con los productores y otros actores, ya sean los productores, digamos, sueltos o organizados, porque también ahí, bueno, ahí ahora voy a una observación, a una pregunta al respecto. Y me parece que una cosa que muestra también el desarrollo de la tesis y un poco las conclusiones que plantea Laura, es un tema recurrente respecto de las capacidades estatales, sobre todo a nivel local, de los gobiernos locales, que es la debilidad de los ámbitos o de las secretarías o las direcciones de producción de los municipios. O sea, es un punto débil habitual y además es algo que se sostiene a lo largo del tiempo y que no ha sido abordado, ¿sí? Entonces queda ahí como una desarticulación entre, bueno, la problemática socioproductiva y incluso el conocimiento que tiene el propio municipio de lo que sucede en el territorio, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que no es propio de Bahía Blanca, o sea, hemos verificado en diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, que eso es así. Directamente hay directores de producción que no saben si hay productores que producen, nada. Bueno, entonces a mí me parece que también hay un foco en algo que es interesante y que debería ser abordado más en profundidad. Por último, y voy a un par de preguntitas de consultas nada más, de curiosa, nada más. Las preguntas son de curiosa, ¿no? Porque nada. Pero una cosa que quiero rescatar y quiero resaltar particularmente es que en la tesis, digamos, se trasunta y se evidencia el modo en que las diferentes misiones fundamentales de la universidad entran en sintonía, se potencian, ¿sí? Y entonces la articulación entre investigación e intervención, o sea, el trabajo de extensión, que muchas veces está poco puesto de relevancia, me parece que en este caso, digamos, se profundiza y muestra además o sea, facilita y fortalece la alta pertinencia social del conocimiento que se construye, ¿no? O sea, me parece que eso es un elemento que, por suerte, digamos, ha formado parte, aunque no en todos los ámbitos y no en todos los tiempos, del espíritu de la universidad pública gratuita y de calidad, que tiene que ver con poder construir conocimiento en los territorios con la gente de los territorios y para los territorios, ¿no? O sea, para la gente que vive allí, y eso me parece que es muy relevante, sobre todo en este contexto en el que lamentablemente las universidades estamos, y nuestro trabajo como docentes, extensionistas, investigadores, está muy, muy puesto en cuestión y lamentablemente poco valorado desde el punto de vista del discurso público oficial. Preguntas, de nuevo, de curiosa. Por un lado, y un poco me preguntaba un poco esto, los movimientos sociales empiezan como a aparecer, digamos, o por lo menos en el relato, bastante recientemente, en el 2018. Entonces me preguntaba qué proporción de los productores efectivamente, digamos, se incorporaron a esos movimientos y cuánto de este proceso organizativo está asociado a esa
a ese avance de las organizaciones que estaban, digamos, que aparecieron, o que estaban previamente en otras áreas y que aparecen en el sudoeste. Y un poco también la cuestión de la cooperativa, sí, o sea, ¿qué dimensiones tiene? O sea, ¿cuántos productores están involucrados? Un poco en línea con lo que decía Roberto respecto de, bueno, esto es un proceso que es súper promisorio y que efectivamente, por lo que se ve, aún en contextos muy, muy adversos, ha seguido fortaleciéndose, pero bueno, entender un poquito también cuál es la proporción o qué implica en términos de, no sé, del consumo general en Bahía Blanca y demás. Pero es, de nuevo, de chusma, de curiosa, para conocer un poquito más las experiencias. Pero bueno, de nuevo, felicitaciones y bueno, si surge alguna otra cosa, me intervengo, pero siempre pienso que voy a hablar 2 minutos y acá estoy. Sí, seguí hablando y hablando. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias Natalia. No sé, luego comento todo o escucho los 3 jurados. Como quieras, si querés ir aumentando. Bueno, por allí para no olvidarme tal vez. Por eso. Quiero, más allá de haberme anotado algunas cosas. Bueno, en primer lugar, a Roberto, con respecto a la producción, no existen números exactos de qué es lo que entra y o sea, lo que entra de afuera. O sea, nosotros tenemos una gran influencia en Bahía Blanca en la producción hortícola, específicamente del cinturón de La Plata y de Mar del Plata, que ingresa la verdura durante todo el año a la ciudad. Y en realidad, digamos, copan de manera importante el mercado. Entonces, históricamente nunca ha podido el productor, y sobre todo el pequeño productor, ni hablar, ¿no? Pero el pequeño productor nunca ha podido tener injerencia sobre el precio, sobre la decisión de los precios, porque, digamos, ya viene todo, digamos, la oferta es muy grande desde los otros mercados concentradores, entonces siempre hubo muchos problemas respecto a eso. De hecho, se intentó, y algunos formamos parte de eso, de elevar una ordenanza al municipio, que nunca se logró, donde poner freno a la entrada de la producción hortícola que venía de los cinturones de La Plata y de Mar del Plata, al menos en el periodo en el que nosotros teníamos la propia producción, digamos, la oferta disponible, digamos, la producción disponible, sobre todo, no sé, verduras de hoja en el invierno, bueno, que se pudiera dar, como decir, el cupo, en primer lugar, a que ingrese todo lo que tiene que ver con la producción hortícola local, y luego, digamos, por decir así, abrir las puertas o pensarlo cómo para que ingrese, digamos, porque también tenemos claro que, que el periurbano hortícola no puede abastecer a la ciudad de Bahía Blanca, digamos, por completo, porque tampoco es tan grande como decías vos, Natalia, no es el periurbano hortícola, ni el cinturón hortícola, ni el de La Plata, ni el de Mar del Plata, ni el de Buenos Aires, ni mucho menos. Entonces, somos conscientes de eso. Pero bueno, pero esa es una problemática que siempre existió y sigue vigente. Y yo creo que por eso, digamos, sobre todo los pequeños productores, fue esta idea y este trabajo de tantos años de manera colectiva de buscar otras estrategias. Si bien algunos productores puntuales siguen comercializando algunas cosas a través del mercado concentrador, pero ellos ven, bueno, y en los resultados están, ¿no? Ven significativas sus resultados a través de la comercialización directa, digamos. En realidad, desde lo financiero, desde lo económico financiero, las respuestas son mucho más favorables, digamos, y concretas y rápidas, obteniéndolos desde el mercado directo que a través de un mercado concentrador. Bueno, eso desde las políticas públicas, desde las políticas del Estado municipal no se han logrado. Y acá también engancho un poco la respuesta hacia Natalia. Esto que mencionabas hoy, que decías que en los municipios en general, en la provincia de Buenos Aires, sucede esto de no ser visibilizados o ni siquiera haya secretarías de producción que ni siquiera conozcan si hay productores o no. Bueno, nosotros en un momento de esta historia hemos llegado a pertenecer a la Secretaría de Desarrollo Social. Así que bueno, eso lo dice todo. Ni siquiera formamos parte de la Secretaría del Sector Productivo. Entonces, bueno, digamos, hay bases en las cuales estamos parados de un lugar donde, bueno,
no hay una visibilización o una intención profunda de generar cambios de política desde el Estado. O sea, el Estado, como dije, escucha, participa, pero no es el generador de una política, no es el que se sienta en una mesa para definir situaciones, sino que tiene una función, me animo a decir, de auditar o de controlar espacios de bromatología, del transporte, si tienen RESPA, si no lo tienen, que bueno, que ahí están en realidad más incorporados SENASA, pero digamos, tiene esa figura más de auditar y de controlar y de multar y de ver lo que está bien y lo que está mal, y no de trabajar en procesos colectivos con los productores de, bueno, cómo mejorar mi producción o cómo trabajar en las buenas prácticas, pero con los productores, viendo qué cosas se pueden transformar y qué cosas no, porque estamos años luz. Bueno, en trabajar en esos procesos, ¿no? Por eso también esa presencia casi inexistente, que por allí para algunos de los jurados hizo ruido, esto del el Estado por afuera, el Estado municipal, ¿no? Como estamento. Porque el productor hortícola realmente no siente que está presente, digamos, porque digamos, no hay generación de acciones y de propuestas pensando en un sector productivo. Y con respecto a los movimientos sociales que surgen en el 2018, si bien no estoy absolutamente empapada, porque yo ya estaba medio con una pata afuera y una pata adentro, trabajando en la investigación y los proyectos de extensión desde otro lugar, pero sí estos movimientos, está también desarrollado un poco en la tesis y por eso tampoco es tan arduo el desarrollo, por el tiempo que hace que están. Los productores en realidad, algunos pueden sentirse identificados a nivel político partidario con algunos de los movimientos sociales y políticos, pero otros simplemente se acercan y es muy, ahora tono gracioso, hay familias que, por ejemplo, el marido está en un movimiento social y la mujer en otro para obtener un programa o para estar en un subsidio o para estar incluido en un programa u otro. Entonces, no existe una cultura, y no quiero hablar desde la sociología ni de la antropología porque no voy a hacer agua, pero digo, no hay una idea fundada en por qué o un lineamiento o una doctrina por seguir que por eso están en los movimientos. Sí, me consideré que era relevante porque nunca habían estado, porque se acercaron a un sector productivo que nunca había sido mirado, al menos, y también aparecieron, ¿por qué? Porque estos movimientos sociales son mucho más fuertes en el Valle Bonaerense del Río Colorado y en la parte de Villarino, en la zona de Villarino, en la zona de riego, en Escazú, Biluro, Buratovich, porque las comunidades bolivianas son mucho más fuertes. Los productores hortícolas y las comunidades bolivianas en particular, existen barrios de comunidad boliviana, barrios bolivianos, donde también está desarrollado la cultura, la religión boliviana. Entonces, han tenido una vinculación con la comunidad boliviana más fuerte, estos movimientos, y muchos de ellos son bolivianos, los que participan, los que son los referentes en los movimientos. Entonces, se hicieron fuertes en ese sector, que no está muy lejos del nuestro, está a 80 kilómetros a 50 de este periurbano. Pero bueno, han aparecido, se han insertado, han logrado tener un espacio físico, digamos, superficie en la cual se han insertado y están generando acciones y los productores se están acercando. Pero no creo que ninguno, me animo a decir, tenga la bandera puesta y después si alguno puede hacer algún comentario y llega a estar mi compañero todavía ahí escuchándome, puede hacer algún aporte. Pero bueno, esa es la presencia que hay. Y perdón, y con respecto a la cooperativa creo, y ahí no tengo tampoco el número exacto, pero debe andar en 18 productores, 20 productores que conforman la cooperativa. Inicialmente lo conformaron 2 grupos de cambio rural y bueno, y hay más familias que se sumaron. Buenísimo. Bueno, gracias, Laura. Doctor Barsky, ¿quiere hacer alguna pregunta, consulta? Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, Laura, también te quería felicitar por el trabajo y también por lo muy bien, la secuencia muy lograda en la exposición, ¿sí? Muy sintético, muy bien armada la exposición, incorporando las recomendaciones de quienes hemos sido evaluadores de tu trabajo, así que en ese sentido también muy bueno y me pareció muy original esta estrategia, lo que decía Natalia, de ir capítulo por capítulo, ¿no? Y un poco al final diciendo, bueno,
partí de estas hipótesis y a qué llegué, ¿no? Y bueno, y también entiendo, lógicamente es un trabajo que muestra un grado de madurez que obviamente no es un trabajo de una persona recién recibida de 25 años, ¿no? O un doctorando, perdón, esto es una tesis de doctorado, pero bueno, un doctorando joven de 30 años, ¿no? Que es otro nivel de trabajo, que es un análisis muy profundo de toda una trayectoria personal, de todo, ¿no? Un trayecto muy importante acompañando y siguiendo y formando parte de todo este proceso social, ¿no? Y bueno, en ese sentido también digo, es como un testimonio tuyo de tu experiencia y bueno, por eso logra un análisis de una densidad analítica y una profundidad porque está tu propia vinculación personal y bueno, y son una buena cantidad de años que has trabajado con estos grupos sociales y en esa evolución que han tenido en el cinturón periurbano de Bahía Blanca, ¿no? Así que bueno, por eso te quería felicitar por el trabajo y también por lo muy lograda de la exposición y la secuencia de cómo fuiste armando toda esta trayectoria que vos mismo describías, ¿no? Bueno, y en ese sentido también decirte que el trabajo tuyo tiene bastantes paralelismos, lo que vos vas mostrando, con otros periurbanos del país, de cosas que han ido pasando, ¿no? Esto, bueno, la puesta en valor de la agricultura familiar, de la agenda de la agricultura familiar a partir de los años 2000, ¿no? El avance de esa agricultura familiar, la visualización de estos agricultores familiares que en un momento para el Estado estaban absolutamente invisibilizados, la implementación de una serie de políticas con mayor o menor alcance, bueno, los grupos Cambio Rural que fueron adaptados a estas realidades de pequeños agricultores de los periurbanos, ¿no? El Cambio Rural, una política de los 90 que tuvo como un reformateo en los 2000 y en adelante, ¿no? Cambio Rural había sido una política de asociativismo pensada para productores extensivos de la pampa húmeda y bueno, esto se readapta, ¿no? Se reformatea hacia los productores familiares de los periurbanos. Entonces, todo eso también hay como puntos de contacto con lo que te decía de otros periurbanos de la Argentina. Bueno, todas estas políticas, ¿no? que fuiste mostrando a nivel local, el involucramiento de las universidades, que también fueron incorporando todas estas cosas, ¿no? Todas estas formas de vincularse con los actores. La universidad también fue cambiando su rol. La universidad antes tenía un rol como más de tomar distancia, de que lo único que había que hacer era estudiar, pero no, como no involucrarse directamente, ¿no? Por lo menos de una cierta profesionalización a distancia, ¿no? De los procesos. Y bueno, esto de que las universidades pasan a formar parte de esta lógica de técnicos territoriales, ¿no? Así como los técnicos territoriales, como fue tu caso, ¿no? Esta idea de técnico territorial, que es muy potente como idea si uno lo piensa, ¿no? Como concepto, que implica el involucramiento de un actor social, ¿no? De pensar un técnico que está ahí empapándose en el territorio. Bueno, todas estas secuencias y después la aparición finalmente de los movimientos sociales cuando desde las agendas nacionales empieza como a debilitar el tema de la agricultura familiar, pero que esa agenda ya había calado fuertemente en los niveles locales, ¿no es cierto?, en distintos territorios. Entonces, bueno, eso también es interesante ver a nivel del cinturón del periurbano de Bahía Blanca, cómo procesos que fueron también similares o tienen puntos de contacto en otras regiones del país, para quienes lo vemos desde otro lugar, desde otro lugar geográfico, digamos, es interesante ver cómo esto también repercute en la realidad que te tocó estudiar a vos y en la cual te involucraste personalmente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vos también pensás una agenda propositiva o de prospectiva, o sea, no solo te quedás con las conclusiones, sino también, bueno, cómo sigue esta agenda, cómo sigue esto. Y ahí yo te marcaba algunas cosas en la evaluación y ahí vos contestaste varias cuestiones, pero también, y esto va a ser parte de mis preguntas. A ver, los periurbanos tienen este problema de que son fronteras móviles generalmente en retroceso en muchas regiones del país y están amenazadas por la urbanización, por la especulación inmobiliaria, es decir, el acceso a la tierra suele ser muy precario, entiendo que en este caso pasa lo mismo, y la película lleva a una mayor intensificación del uso de la tierra, es decir, a medida que estos periurbanos van retrocediendo, se van formando islas ¿no es cierto?, productivas. Bueno, acá estamos hablando en función de lo que vos describías de un periurbano todavía de bajo nivel de capitalización. En algún momento eso puede crecer y haber actores de mayor nivel de capitalización y la expresión geográfica cuando
el avance de la urbanización es muy intensivo es el invernáculo, ¿no es cierto? La producción bajo cubierta, la intensificación, mayor uso de agroquímicos, ¿no? Es lo que ha pasado, por ejemplo, en La Plata, claramente, ¿no es cierto? Y en otros periurbanos del país. Entonces, la pregunta era esa, ¿cómo veías vos la perspectiva más territorial del periurbano que te toca analizar en el sentido de acceso a la tierra, amenaza de la urbanización y futuro, ¿no es cierto?, de estos entramados productivos con los que vos te vinculaste? Otra cuestión que también pasa muy comúnmente cuando los productores acceden a tener puestos en los mercados, mayoristas, que suele haber, vos ahí decías que la venta directa capitaliza más, lógicamente, pero cuando hay acceso al puesto en los mercados es otra ecuación económica también del productor, al cual muchas veces, por ejemplo, en La Plata le vienen a buscar en la culata de camión, ¿no es cierto?, otros agentes intermediarios. Entonces, ¿qué suele pasar? Que hay productores que primero son productores y después se terminan transformando en agentes intermediarios también. Hay una evolución en ese sentido. Bueno, entonces también mi primera pregunta era, ¿cómo veías la evolución futura del territorio del periurbano bahiense? Y la segunda pregunta un poco, bueno, los actores que a vos te ha tocado analizar, bueno, cómo ves el sostenimiento de ese entramado humano, ¿no? Y ahí vos no te metiste tanto con el tema de la cultura boliviana, que recién la mencionabas y hacías mucha hincapié en lo que pasa en Villarino, ¿no? Que eso también, yo te hablaba también de la interjurisdiccionalidad, que eso también complejiza la gestión del periurbano. Pero bueno, también, ¿no? ¿Cómo ves estos actores que tienen la lógica cultural boliviana, que eso es muy importante también a la hora de pensar estos periurbanos? ¿Cómo lo ves de acá a 10, 20 años, ¿no? O sea, ¿cómo ves el territorio más en términos del cinturón y cómo ves el entramado social de acá a futuro, ¿no? Así que bueno, felicitaciones y esas eran mis dos preguntas. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias sobre todo por tus sugerencias, por tus aportes. Les agradezco a los tres inmensamente agradecida. Uno nunca se imagina que, eh, nada, tanto agradecimiento y tantas cosas lindas, uno le parece que lo que presenta siempre es lo peor, o está más o menos, o lo podría haber hecho 1000 veces mejor, seguro que sí, pero bueno, a veces uno no termina de poner en valor lo que uno presenta y es cierto que, bueno, tenía ese temor de que tenía tanto para decir y no saber qué poner y qué dejar afuera. Dije, bueno, lo dejaré para charlar después. Bueno, muchas gracias. Mirá, respecto al periurbano, o sea, como hoy les mencionaba, el periurbano de Bahía Blanca es un periurbano pequeño, es un cinturón pequeño en los cuales em, existen, digamos, porque digamos, no estamos ajenos a la producción en invernáculo porque, digamos, existen productores sueltos, por decirlo de alguna manera, que no están conformados a través de un grupo, que tienen otras características, que están en otro lugar de la escalera boliviana, según Valencia, y que son propietarios y que tienen puesto en el mercado y que tienen puesto minorista. Pero hoy, en ese cinturón, al menos hasta ahora, no son la mayoría. Entonces, lo mayoritario en realidad son los pequeños productores hortícolas. Entonces, digamos, se sigue sosteniendo o siguen siendo más representativos o más visibles esa pequeña agricultura que los grandes que, digamos, siguen el correlato que vos mencionás, Andrés. O sea, han avanzado, digamos, comercializan en todos los espacios y, bueno, y son propietarios de la tierra también, de la tenencia de la tierra. Bueno, estos en su mayoría son arrendatarios. El invernáculo, algunos casos muy puntuales de los pequeños han podido construir a través de algún subsidio, de algún programa, alguna pequeña nave donde, digamos, desarrollan alguna producción en particular, alguna primicia o algo que les ayuda, digamos, financieramente a cubrir los baches y, digamos, algo así como no poner todos los huevos en la misma canasta y tener esa diversificación también desde la forma de producir que les permita sobrellevar la economía. La verdad que es difícil pensar en cuál es la foto a futuro del periurbano, la verdad no sé si me animo a decirlo. Eh, sí, lo que creo rotundamente es que sigue siendo necesario que los actores del Estado, sean los que sean, los programas que sean, de las miradas políticas
las que haya, las que estén presentes, sí es necesario seguir acompañando procesos, sí es importante seguir generando las formas en que ellos desarrollen o potencien la autogestión para poder ir corriéndose algunos actores digamos, de algunas instituciones para dar lugar a que ellos puedan, digamos, desarrollarse más plenamente y puedan, digamos, tomar las riendas en algunas, digamos, de las actividades o en algunos aspectos de la producción. Yo creo que va a faltar mucho, digamos, que estamos más lejos que lo que pasó con La Plata o que ha pasado con el Cinturón de Mar del Plata, de estar todos bajo techo y de que la tecnología nos gane de mano. Entonces, me cuesta un poco imaginarlo porque creo que todavía no, o sea, que todavía no tienen las herramientas y que no están en una condición de la escalera boliviana o en una condición social que les permita ascender. Yo también dije que ellos producen convencionalmente. Todavía hay una mirada muy fuerte de la producción convencional. Si bien los técnicos que se dedican más exclusivamente al asesoramiento, trabajan sobre reducir o trabajar de la manera más sostenidamente posible en cuanto a la forma de producir, a la utilización, a la reducción del uso de agroquímicos. eh, la realidad es que ellos producen de manera convencional, sí siendo bastante exigentes los técnicos que están en el terreno no sé, en respetar tiempos de carencia, en respetar límites máximos de residuos, pero la realidad es que hay un grupo muy pequeño que es más referencial a grupos urbanos, hortícolas, que trabajan una horticultura más de la línea de Pro Huerta, que trabajan sin ningún insumo o con una mirada más agroecológica o una mirada más de sostenibilidad. Que hay que trabajar mucho, considero que sí, que hay que seguir trabajando, pero que también tiene que ver con una cuestión de educación y con una cuestión de que también somos responsables como sociedad, sobre todo ahora que está en manos casi exclusivamente de la producción boliviana, pensarnos también nosotros como sociedad. Cuando ellos vinieron, producían pensando desde la cultura del significado de la Pachamama y de la producción y el vínculo de la tierra con el producto, con la huerta, y fuimos nosotros como sociedad que fuimos avanzando y pretendiendo que había que maximizar las ganancias, aumentar la producción, diversificar, y digamos, llevamos a que la producción haya que tener agroquímicos, haya que poner aditivos para mejorar y producir mejor, o para responder a una exigencia de un público en ese momento, de un consumidor determinado. Bueno, y cuando se adecuan a eso y, digamos, y empiezan a trabajar de esa manera para producir de la mejor manera posible, ahora volvemos con una mirada nuevamente agroecológica, nuevamente a las raíces. Y bueno, y hay quienes se suben a ese tren y hay quienes dicen, pero como ahora me dicen que tengo que producir así. O sea, toda la vida me dijeron que tenía que producir de esta forma. Bueno, es una cuestión de educación, digo, ¿no? De trabajar un montón en la educación y como agentes de desarrollo, trabajar en esas instancias también, en la educación, en las escuelas rurales también, porque la mayoría, al menos en el periurbano hortícola, que hay 5 escuelas rurales o 4, la matrícula es de la comunidad boliviana y la matrícula es de los productores hortícolas casi exclusivamente. Entonces, bueno, hay espacios en donde trabajar y pensar a futuro. Bárbaro, muchísimas gracias, Laura. Son muy claras tus respuestas, así que te felicito. Gracias. Bueno, ahora el director, Guillermo Han, ¿quiere decir algunas palabras? Sí, ¿Estás por ahí? gracias, Fernanda. No sé si me escuchan bien. Te Sí, escuchamos Guillermo. perfecto. Bueno, No te bárbaro. vemos, pero te escuchamos. No me ven. A No. ver, Ahí ahí está. aparecí. Ahora Sí, sí, perfecto. Bastante bien después de lo que me ahora soy costó, feliz. después de lo que me costó la conexión. Bueno, realmente una instancia de defensa más que gratificante. En primer lugar, quiero felicitar a Laura por el esfuerzo que ha hecho
para poder finalizar su muy buen trabajo de tesis, que ha sido llevado a cabo en un periodo de nuestras vidas que ha sido realmente complejo. También quiero destacar su enorme voluntad y energía puesta a favor de la ejecución de la tarea que ha desarrollado, con una decisión firme que ha posibilitado completar su labor. Y valoro muy positivamente su tarea de investigación al realizarla desde una perspectiva que, tal como lo ha manifestado durante su presentación, no resulta frecuente encontrar en los estudios que abordan la problemática de la agricultura familiar en el cinturón hortícola bahiense. Y mucho menos relacionar todo esto con las políticas públicas. Es muy difícil encontrar trabajos que integren estas cosas. Creo que su tesis, al haber sido realizada en un periodo de tiempo atravesado por situaciones complejas, con la activa participación de los productores, las productoras familiares, le da un sentido realista y demuestra lo valioso y genuino de las actividades que se llevan a cabo en su ámbito, demostrando el significado que tiene el poder cumplir con las funciones de la universidad, de una universidad pública, como decía Natalia, universidad pública en donde yo comenzaría, cuando se habla habitualmente de investigación, extensión, docencia, yo empezaría por la extensión, continuaría con la investigación y finalmente entraría en la parte de docencia, enseñanza, ¿no? Además, yo destacaría el compromiso permanente con la temática por parte de Laura, su convicción, su constancia para llevar adelante la tarea de acompañamiento a las productoras, a los productores, que está plenamente demostrado a través de sus acciones y también volcado en la escritura de su tesis. Entiendo importante agradecerle a Laura por habernos invitado, a Gustavo Larrañaga y a mí para que la acompañemos. Lamentablemente Gustavo por cuestiones familiares no puede estar presente. Y este ha sido un tiempo que hemos compartido en donde nos hemos ido enriqueciendo a partir de las idas y vueltas y las preguntas durante todo el periodo de elaboración de tesis y bueno, hasta hace unos días también. Quiero agradecer a los evaluadores y a la evaluadora por sus comentarios y sugerencias que demuestran una lectura detenida y responsable de la tesis, posibilitando enriquecer la investigación. Y seguramente quedan temáticas, aspectos a desarrollar a futuro. Yo escuchaba lo que comentaba Andrés con respecto a cómo imaginar el futuro del periurbano de Bahía Blanca. Yo digo, ¿en qué marco, en qué Argentina? Sería la pregunta. Una Argentina donde la política pública va a tener determinadas características, determinados sentidos, donde el Estado podrá atender o no en un tipo de políticas públicas donde desde la perspectiva de la ideología del gobierno de turno se minimice el accionar del Estado. Entonces, si eso pasa a nivel nacional, bueno, de la misma manera puede ir dándose a nivel regional, provincial, local, etcétera, etcétera. En eso, bueno, políticas migratorias, etcétera, de por medio, serán realmente determinantes como para que un futuro defina hacia dónde se puede llegar a ir. Ahí hay un trabajo que se ha presentado en una tesis de Flaxo hace muy pocos días,
donde se detalla de manera muy minuciosa qué pasa con los arrendamientos. En el caso de La Plata, son 45 casos de arrendatarios de actividades familiares hortícolas, donde se ve el avance de lo inmobiliario, el avance, cómo se va corriendo todo, de qué manera, quiénes son los que quedan, cómo quedan, los riesgos, etcétera, etcétera. Esto me parece que es un tema que es muy interesante como para pensarlo, para avanzar en algunas actividades, pero realmente es sumamente complejo viviendo en esta Argentina que nos toca vivir. Quiero volver a felicitar a Laura por su dedicación y esfuerzo para llevar adelante un arduo trabajo de bastante tiempo en una época difícil, pero logrando muy buenos resultados. Y cierro esto dejando hablo por parte de Gustavo y por mí, nuestra enorme satisfacción por concluir con este cometido llevado a cabo con compromiso y una responsabilidad muy grande. A ustedes, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y ha sido un gusto participar en esta instancia tan significativa para Laura, pero también para todos los que hemos estado cerca. Muchísimas gracias, Guillermo. Laura. Bueno, le voy a decir lo que le dije antes que no estaba. Tenía que llegar vos para hacerme quebrar. Nada, gracias por no haberme soltado la mano, nunca. Gracias. La verdad que siempre he sido una privilegiada en los directores de tesis que he elegido para mis posgrados. La verdad que siempre fue un placer. Así que gracias a vos y a Gustavo por todo este camino recorrido juntos. Y también los elegí porque fueron mis maestros en un momento. Así que gracias. Un gusto, Laura. Bueno, muchísimas gracias a todos, jurado, directores y obviamente a Laura. Ahora nos vamos a reunir el jurado en otra sala. Yo voy a pasar a los tres para tratar el acta, ¿sí? Muchas gracias. Estamos volviendo Gracias. con el acta. Gracias. Hola, Yo perdón. supongo que estoy, ¿no? No me veo, pero bueno. Sí, estás, Pero me escuchan de todas maneras. te Sí, escuchamos Roque. también. Sí, Muy bien. falta, ahí estamos todos. Bueno, hará la lectura del acta la doctora López Castro. Muy bien. Acta 139. En la ciudad de La Plata, el 22 de diciembre de 2025, a las 11 horas, se reúnen por sistema de videoconferencia la doctora Natalia López Castro, el doctor Roberto Bustos Cara y el doctor Andrés Barsky, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la ingeniera agrónoma Laura Isabel de la Fuente, con la presidencia de la Secretaría de Posgrado y Capacitación a Distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Un análisis del accionar del Estado y las políticas públicas sobre las estrategias de comercialización de los pequeños productores familiares del cinturón hortícola de Bahía Blanca y su relación con el desarrollo local del territorio, realizada con la dirección del ingeniero agrónomo Guillermo Mirján y la codirección del ingeniero agrónomo magíster Gustavo F. Larrañaga. La tesis aborda una temática de gran relevancia, actualidad y potencial, tanto desde el punto de vista de la investigación como del diseño e implementación de políticas públicas vinculadas a la producción de alimentos en territorios de proximidad. Tanto el escrito como en la presentación oral se evidencia un abordaje teórico sólido y el conocimiento profundo del territorio relacionado directamente con el involucramiento personal de la tesista como agente de desarrollo desde el año 2005. La doctoranda realizó una síntesis acabada del trabajo de tesis, analizando sus aportes por capítulo y apelando a una óptima utilización de los recursos gráficos. El uso del tiempo fue adecuado, la secuencia expositiva fue lograda y respondió de manera adecuada
a las sugerencias y preguntas del jurado. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de sobresaliente 10. Muy bien, Laura. Gracias. Bueno, gracias. Felicitaciones, Laura. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos por estar y por las sugerencias, por los aportes, y la verdad que un lujo los jurados y un lujo mis directores, así que, y el equipo de trabajo que se ha conformado en todo este tiempo y los amigos que he logrado en el camino. Así que muchas gracias a todos. Bueno, felicitaciones, Lali. Gracias, Felicitaciones. gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Buenas vacaciones. Muchas Buenas gracias. vacaciones. Sí, a festejar Gracias. ahora. Gracias. Pablo, Bien. Pablo, lo veo a Pablo que lo estamos esperando también. Sí, a Pablo ahí. Empiezo a ver caras ahí. Muy bien. No nos Fernando, distraigamos del foco, deudores, es Laura hay- hoy, el foco. Se abre el libro de deudores ahora. Bueno, de esta manera damos por cierre a la defensa oral y pública de Laura de la Fuente. Felicitaciones. Y ahora sí, Gracias. salúdense todos. Fernanda, Bueno. discúlpame, quiero hacer una consulta yo antes. ¿Hay posibilidades que me envíen un certificado de la defensa? Sí, sí, Por favor, ahora- porque ahora la lo Secretaría notamos. sí. Bueno, Sí, sobre todo perfecto. porque ¿cuándo se inician los trámites? ¿En febrero? Sí. Ahora Bien. mandale un mail a Paola, por favor. Bien, Así ya perfecto. mañana te lo armamos. Solicitando el certificado. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Hasta Felicitaciones. luego. Felicidades, Chao, felices chao. fiestas. Feliz año nuevo. Felicitaciones. Chao, chao. Feliz Por no año se- nuevo, felices Pará. fiestas. Esperen, no se vayan. ¿Qué? Quieren sacar acá a mi amiga tecnológica una foto.